Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase del libro de Josué. Veíamos la introducción la semana pasada, una introducción bastante general, pero que nos da luz a saber de qué se trata el libro de Josué. Como manera de crónica, Josué va narrando la conquista de la tierra de Canaán, después de haber vagado 40 años, después de haber andado 40 años en el desierto, finalmente, y cuando cayeron todos los que no podían entrar a la tierra de Canaán por castigo de Dios, bueno, ahora sí Dios nos lleva a la puerta y esto es lo que comienza a suceder. Vamos a ver el día de hoy, hermanos. Estamos en esta serie del libro de Josué, la hemos titulado Batallas y Bendiciones. Y el tema central del libro es que la posesión es segura. De eso se trata todo el libro, de poseer Canaán. Y la posesión es segura si hay apego a la palabra de Dios. Y no solamente se trata de una batalla física, sino especialmente de una batalla espiritual. Voy a ver si este me hace caso a mí. ¿Nunca me hace caso? ¿Tú hermanos? Ok. Entonces, no se trata, hermanos, de nada más conquistar Canaán, sino conquistar el terreno espiritual, el mundo espiritual, y eso va dependiendo de cada uno de nosotros. En los primeros 7 capítulos hay 4 personajes claves. Vamos a ver los primeros 7 capítulos en 2 partes, y hay 4 personajes muy importantes en el libro o en esos capítulos, que viene siendo Josué, viene siendo Rahab, Israel como pueblo, y Acán. Son 4 personajes que estaremos viendo en estos 7 capítulos, y vamos a hablar de sus batallas. Vamos a hablar de sus batallas personales. Y esto es interesante, hermanos, porque lo que a mí me aqueja no le aqueja a la hermana Vania. Lo que le aqueja a la hermana Vania no le aqueja al hermano Martín, ¿verdad? El hermano Martín ya le duele la ciática, ¿verdad? No me refiero a ese tipo de quejas. Me refiero a la parte, bueno, también, hermanos, también. Todos somos diferentes, pero en la parte interna, en la parte espiritual, en la parte con lo que luchamos. Unos luchan probablemente con el chisme. Otros luchan o luchamos con la avaricia. Otros luchamos con algunas adicciones. Y estos personajes, todos son importantes, hermanos. Y cada uno de ellos tenía que luchar con algo. Y si ellos querían poseer Canaán, porque de eso se trata todo el libro, si ellos querían entrar a Canaán y poseer una parte de Canaán, tenían que primero conquistar esta parte interna. Vamos a hablar de esto, ¿no? La batalla contra mí. Y estos personajes deben enfrentarse a ellos mismos primero en 5 escenarios claves. En estos 7 capítulos hay 4 personajes y hay 5 escenarios claves. El primero es la comisión de Dios a Josué. Lo vamos a ver en el capítulo 1. El segundo escenario es la inspección de Jericó. Y ahí encontramos a Rahab, a esta personaje. Capítulo 2. El tercer escenario es el cruce del Jordán, capítulo 3 y 4. Muy importante este cruce. Capítulo número 4, escenario 4, la circuncisión de Israel, capítulo 5. Y el escenario número 5 es la conquista de Jericó. Y ahí encontramos al personaje Acán, capítulos 6 y 7. Vamos a ver aquí que estos hombres y estos personajes batallan, el primero con su fe, el segundo o la segunda personaje con su pasado, el tercer personaje con su consagración y el cuarto personaje con su avaricia. Yo creo que, hermanos, todos nosotros tenemos que luchar con las mismas cosas. Con nuestra fe, conquistar nuestra confianza o la confianza hacia Dios, haber superado el pasado y luego conquistarnos a nosotros o dominarnos a nosotros para consagrarnos a Dios. Y luego, hermanos,
en algún momento va a llegar la avaricia o algunos otros pecados. Entonces es por esto que, como dice Pablo a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a entrar a esta clase de manera expositiva. Vamos a leer, sí, vamos a leer mucho. No nos vamos a detener en todos los versículos para explicarlos, sino que nos vamos a detener en los escenarios y en los personajes. ¿Ok? La batalla contra mí. Y el primer personaje es Josué. Josué tiene que conquistar primero su fe. Cada uno de nosotros debemos conquistar nuestra fe. Y en la situación de Josué es que después de haber muerto Moisés, un gran personaje, una figura bastante importante para Israel, ya se murió. Ahora le toca a Josué. Y vamos a ver, hermanos, por favor, versículo 1 al 9. Vamos a dar lectura, versículo 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano a la tierra de los filisteos, hasta el mar, donde se pone el sol y da vuestra perdición. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué está ahora en esta posición, probablemente sabía de alguna forma que ese momento iba a llegar. Sabía de alguna forma que iba a ser un líder, o ya lo era, pero ahora iba a ser la cabeza. Ya no iba a estar Moisés, en su lugar estaría él. Pero a pesar de esto, de que él sabía y se había preparado por muchísimos años, hermanos, un cargo como este es bastante pesado, bastante difícil. Y aquí vemos la comisión, Dios se lo está poniendo a Josué, y es una gran responsabilidad que hay en él, es una gran responsabilidad que está en ti y en mí. En versículos 6 y 7 y 9 dice: esfuérzate y sé valiente. Como si la primera vez no hubiera sido suficiente, Dios le vuelve a decir: esfuérzate y sé valiente. Y luego otra vez: esfuérzate y sé muy valiente. Es una gran responsabilidad que el hecho de que Dios se lo esté encargando y luego repitiendo, esto significa que se va a poner duro. Esto significa que se va a poner difícil, pero tú esfuérzate. Pero tú no te vayas ni a diestra ni a siniestra. Esto me recuerda a Jeremías, hermanos. Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 al 10, vemos otro momento en que Dios le encarga a otro siervo un trabajo. Y por supuesto que hay miedo. Incluso Jeremías dice: Señor, yo soy un niño. Y el Señor le dice: no digas soy un niño. Tú vas a decir todo lo que yo te diga.
Y a veces, hermanos, el trabajo como cristianos, porque es un trabajo, es un oficio, es un encargo de parte de Dios, vivir fielmente como Cristo. A veces se puede volver complicado y cada uno de nosotros somos Josué. Tal vez no estamos dirigiendo una nación, no estamos dirigiendo una congregación, pero sí estamos dirigiendo una familia. Y así como le dice Dios a Josué, nos dice a nosotros: esfuérzate y sé valiente. No te apartes de la ley que yo le he dado a mi hijo, ni a diestra ni a siniestra. Y si no te apartas de ella, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo quiere que le vaya a hacer a su familia, hermanos? Pero es que la clave es: no te apartes ni para allá ni para acá, ni tantito para allá. Tú mantente ahí. Quiere que le vaya bien a su familia. Obviamente Josué quería que le fuera bien a su familia, que era la nación, y era una gran responsabilidad. Cuando Dios también habla con Isaías capítulo 6, versículos 8 al 11, ¿a quién enviaré?, dice Jehová. Ven aquí, dice Isaías. Ya cuando le dice: ¿qué vas a hacer?, Isaías le dice: bueno, ¿y hasta cuándo voy a hacer ese trabajo? Hasta que esto se acabe, hasta que venga Babilonia y esto se acabe. Y sabes que tu trabajo no va a ser fácil. Vas a ir y no te van a escuchar, vas a hablar y no te van a oír, vas a estar ahí y no te van a ver. Entonces tú ve y haz el trabajo. El trabajo no es fácil, es una gran responsabilidad puesta en nosotros, puesta en Josué, puesta en Jeremías, en Isaías, en Timoteo. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo te buscará los vivos y los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y además redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Va a venir tiempo cuando la iglesia no sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, sé sobre todo, esfuérzate y haz obra de evangelista. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero ¿qué es lo que hay que conquistar? ¿Qué es lo que tenía que conquistar Josué? ¿Qué es lo que tenía que conquistar Jeremías, Isaías, Timoteo, nosotros? Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué tenía que conquistar Moisés para poder hacer la voluntad de Dios? Tiene que conquistar primero la confianza puesta en Dios, mi fe. Eso tengo que hacerlo, poner, no en mí. No es que yo pueda, no pueda. Moisés te decía: yo soy torpe para hablar. ¿Quién dio el habla? Dice Dios. Yo la creé, yo te la di, pero si ese es el problema, ahí está tu hermano. Tal vez, ¿qué dijo Salomón cuando fue coronado, hermanos? ¿Quién puede reinar sobre este pueblo tan grande? Nadie. Pero Dios es el que reinaba y Salomón solamente era un personaje más. ¿Quién iba a conquistar Canaán? Dios lo iba a hacer por ellos. ¿Pero qué tenía que hacer Josué? Poner su confianza no en él, no en sus habilidades guerreras, sino en Dios. Fíjense, la clave no fue: Josué, tienes que entrenar todos los días, muy temprano, a las 5 de la mañana, todo el ejército, las 12 tribus tienen que estar presentes, y vamos a hacer esto. No, ¿cuál fue la clave de esto, hermanos? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces ahí harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo conquistar la fe, hermanos? ¿Cómo tenía que hacerlo Josué? ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros? ¿Perdón? No apartarnos de la palabra. Aquí, hermanos. En la Biblia, este artículo que tenemos aquí en nuestras manos es más de lo que nosotros hemos pensado, lo hemos minimizado y lo hemos desvalorado.
es un artículo que está o debe estar en la mochila desde el jueves hasta el domingo, o desde el domingo hasta el otro jueves. Es más, hermanos, yo aquí me he encontrado Biblias, no es para que las guarden aquí. ¿Para qué es? Para que la medites de día y de noche, para que guardes todo lo que está en mi libro, y entonces ahí todo lo que hagas que no lo leyeron, es porque no trae la Biblia, todo lo que hagas te saldrá bien. Pero queremos que todo salga bien con nuestras habilidades, con nuestras fuerzas, y no confiamos en Dios. Cuando usted y yo leemos las Escrituras, entonces es ahí donde vamos a ir confiando más en Él, lo vamos a ir conociendo más. El número 2, o lo siguiente del inciso A, la comisión de Dios, una gran lucha de mantenerte en el centro, versículos 7 y 8 que ya leíamos, y esto asegura que Dios va a estar contigo. Segundo de Juan, versículos 7 al 11, vamos a dar lectura, hermanos, porque de esto se trata. ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que todo lo que estoy haciendo va alineado, acorde a la voluntad de Dios? Dios está aprobando lo que hago, Dios está desaprobando lo que hago. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. Así es. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan su querido. La importancia, ¿no?, de mantenernos, la importancia de cuidarnos, de que no nos quiten este privilegio de estar con Dios y Dios con nosotros. De que si está o no Dios contigo. Es más, si alguien no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis. En casa le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido está participando de eso. Y si tú participas de eso, se te quita todo esto. Si te quita todo esto, Dios no está contigo. ¿Qué tenía que hacer Josué, hermanos? Josué tenía una gran tarea, y la clave no era levantarse a las 4 o 5 de la mañana para entrenar a los soldados. La clave era meditar en la palabra de Dios, y todo lo que Dios diga, eso se hace. De hecho, la primera prueba, el cruce del río Jordán y luego Jericó, vamos a entrar a ello más adelante, pero ¿cómo es que Dios les pide una ciudad amurallada? Les dice, rodéela por 7 días, y al 7º día, rodéela 7 meses, y al final suena la trompeta, griten todos, y los muros caerán. Y no cayeron de afuera hacia adentro como si estuvieran atacando, hermanos, cayeron de adentro hacia afuera como si la puerta se estuviera abriendo. Y eso lo vamos a ver más adelante. No lo dice la Biblia, lo dice la ciencia, lo dice la arqueología. El punto es que Josué y el pueblo tenían que hacer con punto y coma todo lo que Dios estaba diciendo. Dios sabe que puedes. Dios sabe que puedes, pero solo puedes si tú estás en Él, si te mantienes en su palabra. Ahí está la fe, ahí está la confianza. Dios sabe que tú puedes llegar al cielo, que puedes librar todas estas batallas aquí en la tierra, pero necesitas esto. No tus propias fuerzas. Tú depositarte totalmente en Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? El hecho de que le digan 3 veces esfuérzate y sé valiente no es un échale ganas. Él de por sí ya era un hombre esforzado, un hombre valiente. Él ya tenía la disciplina, pero el esfuérzate y sé valiente era hacer un sobreesfuerzo y mantenerse firme, porque lo estaba, pero a pesar de las circunstancias. Entonces es bien pensar, es gracias a estar cerca de Dios en que se pueden lograr nuestras conquistas, pero Dios lo eligió a él porque él ya tenía la autodisciplina. A él no le fue necesario decirle,
te levantas de temprano, haz esto porque ella lo hacía. Así es. Por eso se le tomó en cuenta. Ahora lo que era más importante era no desviarse de su palabra. Es correcto. ¿Alguien más, hermanos? Vamos a ver lo siguiente. Versículos 10 al 18, voy a darle una lectura rápida, pero aquí lo que vamos a ver es que en esta conquista de su confianza y de poner la fe en Dios, viene la prueba. O sea, las cosas no solamente están habladas. Versículo 1 a 9 es: esfuérzate y sé valiente, lee la Biblia, lee la ley, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora viene el momento de hacerlo, viene el momento de ponerlo a prueba. Y esto comienza con algo, digamos, sencillo. Versículo 10 al 18 dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y a ellos, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis a vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: fíjense, hermanos, aquí está un líder hablando y está dando órdenes, indicaciones, y las tribus respondieron: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a las palabras de todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ya Dios habló con él. Toda esta preparación y este discurso, digamos, inspiracional, entre comillas, que Dios estaba hablando con Josué, ahora debía, hermanos, ponerse en práctica. Primero, versículo 10, asumió el lugar de líder. Dice el versículo 10, y Josué mandó. Hermanos, el concepto de líder, a veces en la iglesia de Cristo, está mal visto, mal enfocado, pero es que siempre se necesitan los líderes. Estamos hablando el domingo de ovejas a pastores, cómo vamos a hacer la transición de algunos hermanos miembros a ser líderes, pastores, obispos, ancianos, predicadores, evangelistas y maestros. Son los líderes que Cristo mismo puso, Efesios 4:11. Y el concepto de líder, aunque esté mal visto, hermanos, es tan bíblico como Dios. Entonces, vemos aquí, Dios le dice: tú eres el líder, yo voy a estar contigo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ahora hazlo. Y el pararse al frente, hermanos, a dirigir un pueblo, no solamente una familia o una congregación, dirigir un pueblo es algo bastante aterrador. Pero ¿qué hace Josué? Asume su lugar de líder. Se levantó y mandó: nos vamos a preparar, de aquí a 3 días nos vamos a ir. Y ustedes, los que ya tienen posesión, ustedes van a venir con nosotros hasta que todo esto acabe. Dirigió con confianza, dirigió con inteligencia. Los preparó, les dio 3 días. No lo hizo a la Isebana, lo hizo con conciencia, lo hizo con preparación. Y hermanos, yo estoy muy orgulloso de Cadereyta, pero ¿sabe qué me he dado cuenta en algunas de las cosas? Que somos muy improvisados. Muy improvisados.
¿Será falta de liderazgo de nuestra parte o falta de obediencia de la otra parte? O las dos cosas. Pero no podemos ser tan improvisados. Aquí Josué dirige con confianza y dirige con inteligencia, los prepara, les dice qué va a pasar. Tito capítulo 1, versículo 5 le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, ahí en esa isla, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. No era tan fácil, hermano. Versículo 10, 10 y 16, ¿qué dice? Tito capítulo 1, versículos 10 y 16 también. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Sí? Profesan conocer a Dios, pero conociéndolo lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Era lo que le tocó a Tito dirigir, lo que le tocó a Tito estar, pero hay que hacerse con inteligencia. No puede hacerse todo a la isla. Hay que asumir el trabajo. Usted tiene que asumir su trabajo como hombre de la casa. Usted, hermana, tiene que asumir su trabajo como la mujer de la casa. Si queremos que nuestros hijos, porque esta es nuestra primera iglesia, la familia, si queremos que nuestros hijos no se aparten de Dios, tenemos que hacerlo bien, no podemos improvisar. Hay que prepararnos para las reuniones, prepararnos para su crecimiento espiritual. Y eso en contraste con tercera de Juan, versículos 9 al 11, donde Juan habla de Diótrefes. ¿Cómo era este líder que se llamaba Diótrefes? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hacen, balbuceando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno no es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gracias, hermano. Ahí está Diótrefes, otro tipo de líder, diferente a Tito, otro tipo de líder diferente a Josué. Josué, hermanos, tenía que conquistar su confianza y para eso tenía que probarla en algún momento. Tenía que hablar, tenía que dirigir, tenía que planear. Siempre y cuando estuviera él con Dios, incluso el pueblo lo recibió con lealtad. Siempre y cuando tú no te apartes de Dios, que Dios esté contigo, nosotros vamos a obedecerte en todo, versículo 12 al 18. Y esta fue la primera prueba, hermanos, de muchas otras. La primera de muchas. Digamos que vamos de lo más fácil a lo más difícil. Y esta fue la primera de muchas otras, donde la fe de Josué fue tocada, fue golpeada, en otras ocasiones fue estrujada. La confianza no solo se alimenta, no solamente es como lo que le dijo Dios, lo que le dijo el pueblo, sino que la confianza, hermanos, también se prueba sobre el dinero. Debe ser probada. Hemos recibido mucho alimento jueves, domingo, y algunos nada más el domingo y en la mañana, ¿verdad? Un ratito. Así que eso no recibe mucho alimento. Pero hermanos, ¿cuántos años tenemos en la iglesia? No puede ser que todo esté bien. No puede ser que todo esté bien en la familia, no puede ser que todo esté bien en la iglesia. Debe llegar algo para que sea probada nuestra fe. Debe ser probada. ¿Sabe usted por qué el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del jardín del Edén? Y Dios no quería que lo tocara. O sea, ¿se ha puesto usted a pensar? Pues si Dios no quería que lo tocaran, ¿para qué lo pone? No, hermano, usted no... Pues quién sabe, pues ahí está, ¿no?
Ustedes no les importa, ¿no? No lo han razonado. O sea, les parece más interesante otras preguntas. ¿Saben ustedes por qué, hermanos, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, a pesar de que Dios no quería que lo tocaran? Dios quería probar su obediencia. Así es. Obviamente no queremos que nunca pase nada. Y uno de los ejemplos que ponemos cuando hablamos de esto es una pareja, un matrimonio, recién casados, pues pasan la luna de miel y a la hora de tener que despedirse en la mañana para ir al trabajo, ahora que ahora son esposos, ¿a poco la esposa se va pegada al esposo al trabajo para ver si le es fiel? Porque no quiere que le sea infiel nunca. Obviamente eso es lo que quiere. No quiere que le sea infiel. Pero tiene que ser probado su ¿qué? ¿Quién sabe? ¿El carro? ¿Tiene que ser probado el carro, hermanos? ¿Tiene que ser probada qué? ¿La hamburguesa? ¿Que sí están aquí o no, hermanos? Si no, para irme, hermanos, me tardé bastante haciendo esto. Y si no les importa, pues yo me voy. ¿Qué tiene que ser probado, hermanos? ¿La bicicleta? ¿La qué? La confianza, el amor, la fidelidad. Josué era un líder. Usted y yo lo somos en alguna forma, porque somos la cabeza del hogar, o porque usted es la esposa, o porque somos líderes en la congregación, o simplemente porque somos responsables de los unos de los otros en la iglesia. Somos Josué aquí, en este caso. Y usted y yo hemos recibido como Dios las leyes, los mandamientos. Y ese momento que Josué tuvo con Dios, y ese apapacho que tuvo de parte del pueblo, le dijeron: nosotros te vamos a seguir. En algún momento tiene que ser probado. Y es ahí donde la batalla continúa. No siempre es acá afuera. Muchas veces y casi siempre es donde acá. Probablemente Josué hubiera podido recibir una mala respuesta, pero si él se mantenía firme en la palabra de Dios, ¿quién iba a estar con él? Dios iba a estar con él. Su confianza está siendo probada y él tiene que conquistarla. Viene la bendición, hermanos. Quiero hablar de esto muy rápido. Yo creo que ya no voy a poder hablar de Rahab. Pero el capítulo 5, versículo 13 a 15, vamos a hacer como un salto, porque vamos a regresar al capítulo 2 más adelante. Pero vamos a hacer un salto, como un paréntesis, al capítulo 5, versículo 13 al 15, siguiendo hablando de Josué, siguiendo hablando de la confianza y de la fe de Josué. Vamos a dar lectura y dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Hermanos, aquí hay una bendición. Estamos hablando de esta serie llamada Batallas y Bendiciones. Y es como un refrigerio, es como un apapacho más hacia Josué, que se le presentara el príncipe de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová. Y nada más así dice. Tomando en cuenta que Josué le adora, y tomando en cuenta la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, solamente Dios recibe adoración. Los ángeles nunca lo hicieron, ni los arcángeles, ni los serafines, ni nada de eso. Solamente Dios recibe adoración. Tomando en cuenta esto, el príncipe del ejército de Jehová no podría ser otra persona más que Cristo. Cuando es la primera vez que se manifiesta Cristo, pero en una de las manifestaciones más claras es esta.
Cristo viene, hermanos, hasta 1500 años más adelante. Cristo o Jesús, la persona de Jesús, nace hasta 1500 años más adelante. Pero se le presenta la segunda persona de la deidad y presentándose como el príncipe del ejército de Jehová, y recibe adoración. Y esto, hermanos, no es más que como un apapacho. Está Josué aquí, hermanos, en esta noche. Está Josué habiendo cruzado el río Jordán y habiendo circuncidado al pueblo de Israel. Esto lo vamos a hablar más adelante. Todavía no entra en acción, en batalla, pero Josué es un líder responsable y es un líder naturalmente preocupado. Es un líder naturalmente preocupado. Ocupado y preocupado, por supuesto. Pero eventualmente, hermanos, Dios hace este tipo de apariciones. Y lo hizo con Josué. Ahora, lo que nosotros buscamos, después de estar luchando en esta vida, y estamos luchando contra nosotros mismos especialmente. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos afectan, sí, pero especialmente estamos luchando contra nosotros en poner nuestra fe en Dios y vivir para Dios. Pero cuando todo esto pase y Jesús venga por segunda vez a recoger a los suyos, esa reunión, hermanos, va a hacer que valga todo la pena. Amén. Esa reunión va a hacer que valga la pena todo a lo que le dije no, todo a lo que me resistí, todo lo que me hizo llorar o todo por lo que lloré. Pero soporté para no irme ni a diestra ni a siniestra, sino mantenerme allí. Esa reunión va a hacer que todo valga la pena. La clave de esta reunión y de toda la vida de Josué es que le adore a él. No venía el príncipe del ejército de Jehová a darle una estrategia militar a Josué, sino simplemente vino a presentarse. Aquí estoy, soy real, tú sabes que lo soy. Viste todas estas manifestaciones, el maná en el desierto por 40 años, el agua por la roca que lo seguía, y la roca era Cristo, dice Pablo a los Corintios. Viste también la columna de fuego de noche y la nube que los cubría en el día. Tú sabes que soy real, pero aquí estoy. Hermanos, yo quiero ver ese momento. Yo sé que esa reunión, ese momento va a hacer que todo haya valido la pena, pero para poder llegar allí, la clave es la adoración, la fe puesta en Dios. Y se debe interpretar, hermanos, como un logro por haberse mantenido fiel a Dios. Se debe interpretar como un aliento para el resto de la guerra. Apenas íbamos a comenzar. Apenas vamos a entrar a la primera conquista, que es Jericó. Todavía no hay ninguna pelea. Todas han sido estas acá adentro. Josué con su fe, y luego vamos a ver los otros personajes. Esta reunión debe interpretarse de esta manera, hermanos. Se presentó a Jacob en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 30, cuando luego se convirtió en Israel. Precisamente Israel es el que peleó, o el que forcejea con Dios. Por eso se le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque el ángel se le apareció y peleó con Jehová, peleó con Dios. Génesis 32, 22 al 30. Ahora, no porque el ángel quería matarlo. Si el ángel hubiera querido matarlo, o Dios hubiera querido matarlo, lo hubiera hecho. Pero era para darle valor. Se le presentó a Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Se le presentó a Pedro, a Juan y a Jacobo en la transfiguración. Jesús luego se transfiguró. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 2. Se le presentó a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue llamado en Madián? Primero fue llamado en Madián para que fuera, regresar a Egipto a sacar a sus hermanos. Y en el camino llevaba a su esposa y a sus hijos a Gersón. ¿Cómo se llama el otro? No, todo de Gersón.
Y luego se detiene porque no los dejaba pasar el ángel. ¿Habrá sido el mismo? Podríamos especular que sí. Y le resistió. Y entendió Moisés que no podía continuar el viaje hasta que hiciera la circuncisión. Vamos a hablar de la circuncisión en la siguiente porque vamos a hablar de Israel. Eso es muy importante. Y es una pelea, hermanos, de su fe, es una pelea de la confianza, es una pelea de adentro, porque ya cuando esto sucede, finalmente el ángel los deja, la muerte los deja. Pero ¿quién se va también? ¿Quién tuvo que continuar el viaje Moisés solo? Porque ¿quién se fue? La esposa, los hijos. Y es un escenario un poquito raro porque la mujer toma los prepucios, se los avienta a la cara, bueno, se los avienta a Moisés y le dice esposo de sangre, ¿verdad? Eso fue lo último que se dijo, ya se fue. No sé si fue lo último que se dijo. Pero iba enojada la mujer, hermano. Iba enojada la mujer porque ella no entendía, al menos no del todo, lo que el pacto con Abraham significaba para que esto pudiera suceder. Ustedes se quedan sin por qué. ¿A poco eso dice la Biblia? Sí, hermano, eso es la Biblia. Y lo que quiero llegar es las ocasiones en que se presenta Dios a esos hombres. Algunos fue como a Josué para animarlos, o como a Jacobo, a Pedro y Juan. Pero a Jacob, a Israel, fue para animarlos de otra forma. Con él tuvo que pelear, con él tuvo que forcejear. Con Moisés, de alguna forma igual. Y esto, hermanos, es la batalla que está aquí adentro. Si yo confío en Dios, si mi fe está puesta en Dios, voy a hacer lo que Dios me pida. Y no voy a apartar ni a diestra ni a siniestra. El segundo personaje es Rahab. Vamos a dejarlo para la próxima clase, hermanos. Prometo que voy a ir un poco más fluido en las próximas. Tengo que hacerlo porque tenemos que ver 24 capítulos en 7 semanas. Entonces, ¿hay alguna pregunta, hermanos, algún comentario hasta aquí? ¿Cuál fue la bendición después de toda la batalla? Bueno, de lo que acabamos de ver, hermanos. La bendición fue su encuentro con el ángel, con el príncipe. La bendición después de todas nuestras batallas, hermanos, va a ser ese, nuestro encuentro con el príncipe. Vamos al puesto de pie para entonar.